Hola, buenos días. Estamos aquí en los miércoles de vida sistémica. Estamos dentro del taller de constelaciones de hoy, miércoles 15 de mayo, Día del Maestro. Felicidades a todos los que somos maestros y que amamos nuestra profesión. Bueno, yo soy maestra de profesión, aparte de que la vida me sigue poniendo para enseñar y me encanta, lo amo. Si hay alguien por ahí que me diga si se ve y se escucha. Y bueno, el miércoles pasado iniciamos con el tema de las heridas que impiden que seas libre, que te impiden llegar a tu libertad. Y hablábamos de estas improntas que nos quedan en la infancia, que nos impiden ser libres en la vida. Y voy a dar tiempo a que se vayan conectando y que me diga alguien por ahí si se ve y se escucha, por favor. Mientras se van conectando y si lo ves diferido y se queda grabado, te invito al módulo que tendremos de sexualidad consciente. Dentro de este módulo vamos a trabajar nuestra sexualidad para poder vivirla de una manera consciente, informada, llena de luz y de disfrute. Eres bienvenido. Si quieres informes de esto, con gusto te vamos a dar si los pides aquí. Buenos días, díganme si se ve y se escucha, por favor. Marisela. Hola Lulu, buenos días, ¿cómo estás? ¿Se ve y se escucha bien? También quiero invitarte a un taller que tendremos también en junio, que será Conectando con mi intuición. En este taller, Conectando con mi intuición, vamos a trabajar la conexión con nosotros mismos, con esta intuición que es nuestra manera de conectarnos activamente con nuestra alma. Y dentro de esto vamos a poner de manifiesto nuestra creatividad porque cada uno de nosotros vamos a diseñar nuestro propio oráculo. Entonces también eres bienvenido. Dentro de esto te voy a invitar a que le des me gusta a la página de transformación sistémica si no lo has hecho y que sepas que todos los en vivo que hacemos están grabados y se quedan en la página de Facebook del Instituto de Transformación Sistémica y también en el canal de YouTube. Y bueno, gracias Lulu por decirme que se ve y se escucha bien. Eres a la única que puedo ver y el único comentario que puedo ver. Sin embargo, ya después de tantos años del en vivo, ya sé que después, cuando cierro esta pantalla, me aparecen todos los comentarios que no pude ver cuando estoy transmitiendo. Y bueno, entonces el miércoles pasado hablábamos de estas heridas que me impiden ser libre. ¿Y por qué se forman las heridas? Las heridas se forman por estos componentes que nosotros tenemos de nuestra personalidad, cómo se va estructurando. Cuando somos niños, como niños solamente grabamos y grabamos de acuerdo a la historia que cada uno de nosotros vivimos. Grabamos la relación con mi mamá, la relación con mi papá, la relación con todas esas figuras de autoridad y mis iguales. Entonces, al estar grabando, eh, yo como ser humano nazco con un anhelo de pertenecer al sistema. La vez pasada hablamos precisamente de estas heridas de pertenencia. Eh, en las heridas de pertenencia son cuando, bueno, no son, las puedes sentir cuando tú llegas a algún grupo, llegas a algún lugar y sientes que no eres bienvenido o bienvenida
Esto te activa algún recuerdo que tienes de lo que sucedió en tu infancia. Entonces, tu infancia te dio el regalo de la distinción de si eres aceptado o no eres aceptado. Esto como te lo reporta, te lo reporta el cuerpo. En el cuerpo sientes de inmediato si eres aceptado o no eres aceptado, si cabes en un grupo o no cabes, si cabes o con otra persona o no cabes con otra persona. ¿Esto qué significa? Que ya el cuerpo te reporta. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros confiemos en lo que el cuerpo nos dice cuando llegamos, cuando convivimos con alguien, porque muchas veces no nos hacemos caso, porque estamos acostumbrados a hacer todo lo posible con tal de pertenecer. Entonces, con tal de ser aceptado. Entonces, esto se enlaza con que muchas veces, con tal de ser aceptados, nosotros no ocupamos nuestro lugar. ¿A qué se refiere que no ocupamos nuestro lugar? Por ejemplo, un niño y que estos regalos o estas improntas o como se ha llamado comúnmente las heridas vienen de la niñez, ¿verdad? Entonces, cuando estas heridas, estas improntas se manifiestan, el, el niño como niño desde un amor infantil hace lo posible por ser querido y por ser aceptado. Y entonces lee en estas figuras de autoridad iniciales que son papá y mamá, lee cuál es la necesidad de papá o cuál es la necesidad de mamá y actúa en consecuencia. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo como madre tengo una necesidad imperiosa de una mamá, porque mi mamá se fue, porque mi mamá se murió, porque mi mamá no estaba disponible para la relación conmigo como hija, y quiero hacer énfasis de qué es no estar disponible como madre para un hijo. Hay improntas muy fuertes que tenemos las madres o los padres que nos llevan a estar volteadas al pasado y esto no nos deja disponible para nuestros hijos. ¿Cómo nos lleva a estar en el pasado? Bueno, pues con una nostalgia, con una muchas veces ansiedad, angustia, depresión, y de estar basado en lo que sucedió en el pasado. Esto es algo inconsciente, por supuesto, y normalmente la gente no lo puede evitar, no puede evitar hacerlo. Pero entonces, ¿qué sucede? Los niños leen perfectamente la energía y entonces dicen, mi mamá necesita una mamá. Y entonces, ¿qué pasa? Se cambian de lugar y se altera la jerarquía. Entonces, cuando se altera la jerarquía, cuando el hijo se mueve de lugar, esta herida de que mamá no está disponible para él, le quita la libertad. ¿Qué libertad? La libertad de ocupar su lugar como hija, hijo, la libertad de tomar su destino, que no es el mismo que el de su papá o el de su mamá, o de las figuras de autoridad que le hayan correspondido. Siempre la vida es maravillosa porque cuando falta alguien, la conciencia del sistema familiar lo sustituye. Entonces, por ejemplo, si mamá y papá se divorciaron, si papá o mamá murieron, si papá o mamá no están disponibles, entra una nueva figura a ocupar este lugar para sustituir esta figura. Normalmente
con nuestras figuras de autoridad, con nuestros cuidadores, es con quien nosotros primero hacemos esto. Primero con ellos leemos qué le hace falta a mi mamá, qué le hace falta a mi papá, y me desacomodo del lugar. Por ejemplo, si a mi mamá le hizo falta su mamá, pues entonces me pongo en el lugar de su mamá. Pero si a mi mamá le hizo falta su hermano mayor, puede ser que me ponga en el lugar del hermano de mi mamá. Pero si a mi mamá le hizo falta mi papá, su pareja, me pongo como su pareja. Entonces, la herida sería aquí el que mi mamá no está disponible para mí por lo que le hace falta, y entonces yo me muevo a ese lugar que le hace falta a mi mamá. Principalmente a mi mamá y también a mi papá y también a las figuras de autoridad. Entonces, ¿qué libertad nos quita esto? Tú que estás viendo el en vivo, puedes escribir aquí en los comentarios si sientes que te has movido a un lugar diferente con tu mamá o con tu papá. ¿Sientes que tu mamá o tu papá estuvo disponible para ti o no estuvieron disponibles para ti? Y puedes escribírmelo aquí y conversamos, ponemos ejemplos para saber cómo se ejerce esto en la vida, cómo es que yo me muevo de lugar. Y entonces, si por ejemplo a mi papá que se divorció de mi mamá le hizo falta una mujer, ¿cómo yo me puedo poner de pareja como mi papá? Y eso me impide tener una pareja yo. Eso me quita la libertad de ejercer mi destino como pareja. Entonces, si a ti te suena conocido esto, escríbemelo aquí en los comentarios. O a la gente que está aquí, a alguien le suena conocido esto, el ocupar un lugar que no le corresponde por satisfacer una necesidad de papá o de mamá. ¿Sí? Sí, claro, porque mi papá quedó viudo muy joven y Hasta para acá para que se escuche. mi papá quedó viudo muy joven, entonces yo creo que yo no me puse en el lugar de mi mamá, sino en el lugar de alguien que lo regañaba para cuando se salía. En el lugar de su mamá. Sí. Y en la relación entre tu papá y tu mamá, ¿hay rasgos, hay hechos que tú puedas decir, mi mamá se comportaba como la mamá de mi papá? Sí. Uh-huh. Mi papá llegaba con el dinero Tu y papá se lo llegaba daba. con el dinero y Cuando se lo él daba. rayaba en una tienda de raya, Ajá. en la mina, y llegaba y le daba el dinero, así el sobre como completo. Sí. Ajá. Lo que tú digas, como tú digas. Ajá. Mi Ok. papá obedecía. Entonces, con este ejemplo, gracias Marisela, con este ejemplo vemos cómo estas improntas, estas implicaciones vienen trabajando en el sistema, vienen avanzando en el sistema, vienen presentándose generación tras generación. ¿Y cómo se corta eso? ¿Cómo se arregla eso? Bueno, pues cuando la persona se hace cargo de esto. Y entonces conscientemente digo, pues yo ocupaba el lugar de la mamá de mi papá. Entonces, fíjense, aquí hay un principio sistémico muy importante. Cuando yo veo lo que hay aquí atrás, en el pasado, veo lo que hay acá adelante. Entonces, tengo una pregunta para ti, Marisela. Tu mamá se comportaba como la mamá de tu papá. Falta tu mamá cuando tú eres muy joven, cuando tú eres muy chica y te pones como la mamá de tu papá. Y entonces, esto es lo que veo acá atrás. Ahora vamos a ver lo que vemos acá adelante. ¿Te comportas como la mamá de tu esposo? Sí, me comportaba. Te comportabas. Uh-huh. Sí. Quería que él me preguntara todo, yo quería pagar todo. Por ejemplo, los recibos de la casa yo quería pagarlos.
los recibos de la casa ella quería pagarlos. Yo no quería que él interviniera en eso. No Los querías que asuntos de él los hijos interviniera. yo lo hacía. Ajá. Pues poco a poco me fui quitando de él. Ok. Entonces, lo has resuelto. Sí. ¿A través de qué lo has resuelto? De hacer un trabajo personal. Ok, de hacer un trabajo personal. Consciente. Este trabajo personal lo que significa es que me hago cargo de la situación. La veo y me hago cargo. Y esto abre las puertas de la libertad. ¿De la libertad a qué? A ejercer mi propio destino. A poder ser la esposa de mi esposo, la hija de mi papá, la hija de mi mamá, la mamá de mis hijos, la hermana de mis hermanos, porque afortunadamente el principio sistémico dice que si yo ocupo mi lugar, por ejemplo, como esposa, ocupo mi lugar como hija, empiezo a acomodarme en todo lo demás. Claro, me puedo mover y todo esto, pero tiendo a acomodarme en todos los demás. A ver, vamos a ver los comentarios que pusieron aquí. Isaac dice, yo he identificado ese atore con mis padres y la fuerza de implicación a repetir sus vidas. Ponme el ejemplo, un ejemplo preciso, Isaac, de una situación para que podamos ver cómo a través de un trabajo personal tú podrías salirte de ahí y evitar que tus hijos puedan repetir tu destino. Dice Lulu, yo siempre quiero estar presente con mi mamá. Ok, y esto, ¿cómo quieres estar con tu mamá? ¿Como su mamá? ¿Como su hermana? ¿Como su esposo? ¿Cómo quieres estar presente, Lulu? Porque lo que estamos viendo, lo que estamos tratando de analizar es cómo yo me desordeno de lugar y eso me quita la libertad de ejercer mi propio destino. Dice Isaac, y la resistencia a hacerlo diferente. Sí, es que en la resistencia de hacerlo diferente está el ego que no nos permite adueñarnos de esto que somos alguien más allá de nuestras etiquetas, más allá de lo que se espera de mí, más allá de lo que se dice que debo ser. El lunes en Monterrey que trabajábamos sanando lo propio, hablábamos de cómo si nosotros estamos volteando al pasado, nos convertimos en piedra de sal. Y hablábamos de este mito de Perseo y Medusa, ¿no? De que dicen, no veas a Medusa directamente a los ojos, velo a través de un espejo. Entonces, para yo verme a través del espejo, para yo ver a alguien a través del espejo, tengo que tener el espejo frente a mis ojos, ¿cierto? Y entonces, ¿en dónde estaría la medusa? Si yo tengo aquí el espejo, atrás. La medusa estaría atrás. Entonces, usar este mito para no estar viendo al pasado, porque ¿qué pasa si yo estoy viendo al pasado? Me convierto en alguien de piedra de sal. Pero entonces la resistencia, Isaac, actúa precisamente en esto de ver el destino, el, las implicaciones, la vida de nuestros padres y querer arreglarla inconscientemente, por supuesto, pero ya sea que me pongo en el lugar de su mamá, de su pareja, de su hermana, de su abuela, de lo que sea que me saque a mí de mi lugar, entonces estoy viendo al pasado y me convierto en alguien de sal, piedra de sal, que se desbarata, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Se desgrana. Dice Yolanda Alemán, yo siempre quiero estar presente con mi papá y tener su aprobación. Uh-huh. Y
como su esposa con tu papá. Sí, entonces a tu papá tú sientes que le hizo falta su esposa. Y fíjense aquí lo que sucede con una hija que está como pareja de su papá, lo que le dice a su mamá es, mamá, no fuiste suficiente, no eres suficiente mujer para mi papá. Y entonces, ¿cómo es que yo puedo ser suficiente para mi esposo si estoy dividida? Si estoy tratando de cumplir las necesidades de mi papá, ¿cómo puedo estar yo completa con mi esposo o disponible para mi esposo? Entonces, esta transgresión de la jerarquía que sucede de una manera inconsciente nos quita la libertad. Entonces, este episodio de vida sistémica, para lo que te pido que lo uses es para ser consciente de qué manera te relacionas con tus figuras de autoridad, con tu papá, con tu mamá, en dónde te has puesto y que lo traigas a la conciencia para poder modificarlo. Cuando lo traes a la conciencia, dejas de hacerlo desde el amor infantil, porque la inconsciencia es desde el amor infantil que piensa que ayuda a papá o a mamá. Cuando lo traes a la conciencia, entonces eh, lo ves desde el pensamiento adulto, desde el amor adulto, y puedes tomar una decisión de cómo cambiar o qué cambiar. Entonces, si me doy cuenta de que he estado como la esposa de mi papá, bueno, pues entonces me muevo de lugar y digo, hoy me pongo en mi lugar como hija y dejo de hacer las funciones de la esposa, que eran inconscientes y ahora conscientemente. Dice Lourdes, siento la necesidad de acompañarla y de que no se sintiera sola, aunque no estaba sola. Siempre había alguno de mis hermanos. Mi mamá no tenía pareja. ¿Sí? Y entonces te pones en el lugar de su pareja. Entonces, ¿cómo tú perdiste la libertad, Lulú, de escoger una pareja que se pudiera quedar contigo a través de la repetición del destino de tu mamá? Esto es inconsciente completamente. Y bueno, tu pareja ya se fue, el papá de tus hijos ya se fue. Sin embargo, puedes hacerte cargo de esto para que ninguno de tus hijos repita esto. ¿Sí? Dice Isaac. Saber, salimos de las dinámicas que nos envuelven en la repetición. Saber salirnos de las dinámicas que nos envuelven en la repetición. Sí. ¿Cuál es un buen tip para salirme de la dinámica que me mete en la repetición? Voltear al presente y al futuro. Tener objetivos, metas, eh, una dirección, tener enfoque, capacidad de enfoque en mi propia vida. Y bueno, no decir, no dar más de lo que yo no puedo dar, porque mis recursos necesito dedicarlos e invertirlos en mi propio destino. Muchas veces una persona que se quita los recursos para dárselos a alguien más está desde el amor infantil. Si no es que ya ha satisfecho los propios. Si ya satisfizo los propios, está bien que pueda darle a alguien más. Pero si no ha satisfecho los propios, entonces está desordenado en la jerarquía y pierde la libertad de ejercer su propio destino. Y bueno, pues no sé qué hora son, ya son, es hora de terminar este en vivo de vida sistémica y bueno, deseo que
esta conciencia de observar si estás en tu lugar, si no estás en tu lugar, si has ejercido en la vida otros lugares diferentes y revisar que no los estés ejerciendo hoy, hacerte cargo tú para que tus hijos no lo repitan. Llévate esto de tarea y recuerda que si quieres profundizar más en este tipo de herramientas, en este tipo de conocimiento para poder hacer cambios sostenidos que te permitan tomar tu libertad en la vida, ven a Transformación Sistémica y con gusto tenemos varias cosas para ti que te pueden ayudar a romper estas implicaciones. Y cuando dije romper, no es a romper, a integrar. Los veo el próximo miércoles en Vida Sistémica. Deseo que este en vivo haya ampliado tu conciencia. Gracias.